Bueno, primera ronda de encuentro y de activación en gran compañía con Juana Caro. Hoy estamos aquí en Gratitude. Estamos con Juana Caro. Bueno, vamos a ir entrando y ir escribiéndonos, por favor, desde dónde estáis, desde dónde nos escucháis, desde dónde vais a activar hoy esta tecnología de gratitud, desde dónde vais a conectar con la red de gratitud anticipada. Escribirnos desde dónde estáis. Gracias. Gracias a todos los que estáis entrando. Muchas gracias. Y voy a empezar ya también a dar paso, a ver si Juana ya va entrando, porque a veces ya sabéis que se ha unido. Sí, aquí. Creo que vamos ya. Sí, ella puede entrar. Creo que aquí está. ¡Qué bien! ¡A la primera! Hola, Marina. A la primera. Hola, corazón. Bueno, van entrando, estoy saludando, estamos saludando y estoy viendo que nos escriban desde dónde. Mira, ahí está gente de España, de Alicante. De California. De California, qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Ay, ¿cómo hago para quitar esto? Sí, por aquí. Desde aquí mismo, desde España, Códigos de Paz, está por aquí también. Caro Herrera, gracias. Ale Martínez, muy bien. Qué bueno, qué bonito. Antonio, desde Miami, qué bien. Qué bueno. Corazón, ¿puedes bajar un pelín la cámara? Un poquito solo. Tragedia, porque ahora se dañó. Ahí está bien. ¿No? Ahora hice Bueno, una está tragedia. bien, no pasa nada. Está bien. Déjame porque se dañó ahora lo que había hecho. Ops, tengo que hacer un arreglo con Linda. Pero así está bien, corazón. No, se me dañó. Lo siento. Se me dañó. No pasa nada. Sí te veo bien, ¿eh? Aquí. Oh, así perfecto. Sí, fantástico. Súper bien. Bien, bueno, siguen entrando personas. Ya somos más de 20 personas. Qué bonito. Muchas gracias a todos por estar aquí. Juana Caro. Bueno, os presento a esta mujer maravillosa, que ella tiene un programa de tertulias con Juana, donde yo he tenido el placer, no solo el honor, sino el placer de conversar con ella de todas esas cosas que hablamos nosotros, ¿sí? Del alma, del amor, de la vida, del aquí y del allá, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar de gratitud y hoy vamos a hablar también de la magia de la intención, que es la propuesta de Juana para hoy. Juana, ¿qué es para ti la gratitud? Ya sé que en el videíto lo dijiste, pero ¿qué es para ti la gratitud? Sí, ya lo decía, y para mí es un estado elevado del ser, porque está conectado desde el corazón, y cuando estás en el corazón, algo se expande dentro de ti. Estás en amor hacia lo que te está pasando, hacia la persona, hacia ese decir gracias, pero realmente sentido, porque es una expansión en ti, es conectar contigo mismo, es conectar con lo que realmente eres, con tu verdad, con tu esencia. Ok, qué bueno, qué bonito. Juana, cuando hablamos de esencia, a veces puede quedarse en una sola idea, ¿sí? Como en la parte más intelectual, quizá incluso más ilusoria también, ¿sí? Pero me gustaría que nos compartieras de qué forma en el día a día, al menos en tu experiencia, puedes llevar esa intención con la gratitud. ¿Cómo manejas esas dos partes? Te quiero contar lo que me pasó a mí y por qué ha sido tan especial la gratitud, como fue un cambio de 180 grados en mi vida cuando lo hice.
Y es que comenzó con una intención, la intención de compartir con otras personas lo que significaba el camino espiritual, porque había descubierto en mí que la espiritualidad no era la religión, que la espiritualidad no estaba fuera de mí, sino que era ese autoconocimiento, esa autosanación, era conocerme a mí misma. Y yo sentía que eso me había transformado totalmente y quería compartirlo con los demás. Ahí comienza la intención. Quería compartir algo muy grande que no era para mí solamente, sino que quería que mucha gente lo experimentara. En esa intención comienza una red muy grande a nivel mundial. Muchísimas gentes de WhatsApp, más de 17 grupos de 250 personas cada uno, y yo entré en eso, pero no para compartirlo repitiendo lo que otros hacían, sino compartiendo lo que para mí significaba la gratitud y los mensajes de espiritualidad. Y comencé durante un año entero a dar mensajes de gratitud y mensajes de lo que era la vida, de reflexión. Y comencé como con las palabras nada más, con los ejercicios nada más, con el pensamiento, pero algo dentro de mí se fue transformando porque yo entré en un campo mucho más grande que yo. Eso es como lo que tú estás haciendo con esta red de gratitud anticipada. Entramos 10 exponentes, somos individuales, pero cuando entramos a la red ya no somos la suma de 10 individuos, sino hacemos un campo exponencial que se vuelve la sinergia y el resultado es más grande que nosotros mismos. Eso mismo sucedió cuando yo hice ese ejercicio de la gratitud, que además los invito a todos los que nos están escuchando a hacerlo en su vida como un experimento. Pero se necesita ahí, en ese experimento, que es la espiritualidad, que es la vida misma, necesita uno tener el compromiso, necesita el querer hacerlo, el querer transformarse y conocerse. Y la gratitud es muy amable para enseñarnos ese camino de transformación en nosotros. La gratitud solamente te exige que comiences lo que decías ayer en el ejercicio, dar las gracias. Y las gracias pareciera que son solo palabras, pero las palabras tienen una vibración, las palabras tienen una frecuencia. Y cuando las entregas, así en el momento sea solamente desde la mente, pero si lo haces todos los días, conscientemente, presente en lo que estás diciendo, algo dentro de ti también se va transformando. Y eso me sucedió a mí. Entonces, yo lo hice porque quería atravesar el miedo. Todos tenemos una intención también detrás, un deseo, un sueño. Yo quería atravesar el miedo y resulta que haciendo esto, al dar el primer paso, que el primer paso, no sabemos cómo va a ser el camino cuando hacemos este camino de conciencia y de espiritualidad. No tenemos ni idea de dónde vamos a llegar, pero damos el primer paso y el camino se va mostrando porque tú te entregas a la vida, o sea, no la estás controlando, sencillamente la estás viviendo con miedo o sin miedo, pero la estás haciendo. Y comencé a hacerlo, comencé a hacer reflexiones escritas semanalmente y a seguir con mi compromiso también de autoconocerme. Y eso me llevó no solamente a atravesar el miedo, sino al regalo que hoy en día es, porque ese grupo que yo hice se llamó Vive tu magia interna. Y es que vivir tu magia interna es conectar con tu poder interno. Y ese poder interno, lo que llevamos ese realmente es el poder de la intención que está en todo, que es la misma creación, como si fuera me conecté con la semilla del potencial que yo soy, como la semilla del árbol, como la semilla de la flor. O sea, en la semilla uno no está todavía lo que va a ser. Lo mismo que nosotros cuando nacemos a esta vida. Pero cuando la empezamos a regar, cuando le da el sol, esa semilla se vuelve en el árbol, en la flor. Lo mismo cuando comienzas a sanarte, a conocerte, a aceptarte, esa semilla del potencial que yo era comenzó a florecer. O sea, y esto no es que sea como una línea que no tiene idas y vueltas, ¿cierto? Y que te regresas y vuelves. No, esto es como si fuera
un camino que te va mostrando, que te vas conectando realmente a la vida y la vida se va mostrando y que tienes algunas pruebas, pero las pruebas las empiezas a entender desde un lugar de voy a permitir que esto no lo pueda atravesar o lo voy a atravesar. Y entonces entras otra vez en el poder de la intención, donde esa fuerza te mueve hacia adelante para encontrar lo que yo llamé en ese momento el llamado del alma, que fue vive tu magia interna, porque fue un llamado que me decía, tienes que hacerlo, lo sentía internamente que tenía que hacerlo. Y eso es conectar la semilla interna con el poder de la intención afuera. Ese gracias todos los días me hizo entrar a un lugar, para mí fue mágico, por eso magia, vive tu magia interna, para mí fue mágico, porque comencé a tener sincronicidades, comenzaron a llegar personas increíbles y entonces luego esa fuerza de la gratitud, esa fuerza por a la vida que te va diciendo, eres increíble, y resulta que uno se olvida que es increíble, se olvida que ya tiene ese potencial. Como Rumi decía en una de sus poemas del destino, es que ya naciste con un potencial, es que ya naciste con alas, es que ya naciste completo, es que ya naciste suficiente, pero como uno no se lo cree, como el cuento del león con la oveja, el Sí. león que se crió con las ovejas. Entonces, no se cree. Y en ese paso de atravesar el miedo, dije, bueno, sigo mi camino y comenzó Tertulias con Juana. Y Tertulias con Juana me llevó, yo digo que es una misión, porque ahora te digo cuál es el propósito para mí. Y comenzó esta misión que fue conectar con diferentes personas, con diferentes saberes universales. Yo lo llamé así inicialmente, la expansión de saberes universales. Y te conocí a ti y nos hemos encontrado varias veces. Y muchas personas a lo largo de estos 2 años, más de 200 entrevistas, y encontré que todos éramos muchas voces, pero una sola conciencia. Y nace ese libro, Muchas voces, una sola conciencia. Y nace después, y ese transformación que hice a tertulias, no lo hice como lo hacemos todos, no sabemos inicialmente si lo hacemos seguros o no hacemos, pero nos atrevemos a hacerlos, porque el primer paso que damos es un sí a la vida. Y cuando atravesamos ese sí a la vida, que no es sino un sí a ti mismo, dices, ok, lo que siempre fui con miedo, con no poder, con no creer, con no sentirme suficiente, voy a hacerlo aunque me crea que esto y aquello y lo demás allá. Y en ese paso que vas dando, en ese hábito que estás cambiando, en esa mentalidad que sientes, esos pensamientos repetitivos, algo se va transformando en ti. Vas transformándote tú, porque transformas tu frecuencia, porque transformas tu vibración, porque comienzas a ver que lo que ves en otro también lo tienes tú. Cuando tú admiras a las personas, todas las personas que han pasado por tertulias. Y de ese nace también el otro programa de los 10 poderes cósmicos que llevas dentro de ti, de esas llaves internas del ser que te hacen expandirte a la expresión misma de lo que viniste a hacer, porque cada uno resuena con algo diferente. No es diferente. Lo mío, que nace desde mi experiencia de esos 10 poderes cósmicos que son basados en estudios en la India de los Vedas, Ujú. me llevan a mí a descubrir algo diferente. Yo te he escuchado a ti que lo recibiste del chamanismo, de la conexión también con Latinoamérica, lo que descubriste en Colombia. Entonces, cada uno tiene su camino. Todos llevamos todo eso completo dentro de nosotros que nos invitan desde ese lugar de aceptarnos, de amarnos, de querernos. Y eso es lo que hace también la gratitud, porque cuando tú agradeces al otro, y yo lo hago y agradeces también en lo que estás haciendo. O sea, el trabajo tuyo, si se te vuelve una voz permanente de gracias porque lo que estoy viviendo es mi pasión. Gracias porque lo que estoy viviendo es lo más grande que puedo hacer. Gracias porque me levanto todos los días con la alegría de vivir, con la alegría de compartir. Gracias porque las personas que están
llegando a mi vida son las mismas que están llevando el mismo mensaje que yo. Gracias porque puedo encontrar en lo que es, nada, mirar por la ventana y ver la naturaleza y decir gracias. O cuando te haces, yo vivo cerca al mar, y cuando te haces en la mañana, en el amanecer, y ves el sol saliendo, sientes esa gratitud que no es a otra persona, no es una experiencia, es una experiencia, pero es una experiencia estás experimentando a Dios realmente cuando ves a la naturaleza en esa forma y dices, gracias, o sea, sientes, ni siquiera lo dices, es que lo expresas en tus células, una gratitud que te espante, que te expande, que te conecta, y eso es lo que hace la gratitud, te conecta con la vida, te conecta contigo mismo, te conecta con algo más grande que es la fuente creadora de todo, y en ese espacio, entonces, comencé, y por eso digo yo que pasó de algo ordinario a algo extraordinario, porque comprendí que el propósito era yo. Creemos que Ajá. el propósito es encontrar un hacer, no. El propósito de lo que venimos a hacer está en conocernos, en amarnos, en aceptarnos, en sanarnos, en ver el potencial que hacemos y aceptar ese potencial. Y entonces te sientes, puedes mirar atrás y dice, ahora sí entiendo que cada paso del camino me llevó a lo que soy. Entonces agradeces la situación que te causó en ese momento dolor, la persona con la que sentiste que te chocabas, que te dio celos, envidia, rabia, o sea, todas las cosas comienzan a tener sentido y ves un hilo conductor y es maravilloso poder mirar atrás y decir Ajá. el hilo conductor de la vida. Te puedo contar, por ejemplo, yo Sí. estudié comunicación social, periodismo, estudié filosofía y religión, y hoy en día entiendo, ahora, claro, ahora ya entiendo por qué hago lo que hago. Si es que la vida me fue preparando, y yo no quería estudiar yo no quería estudiar filosofía, perdón, comunicación y periodismo, yo quería estudiar medicina, yo quería sanar a la gente. Pero entonces lo que llegó fue una sanación desde un lugar diferente. Claro. Era sanar al espíritu, sanarme a mí, porque además no venía, o sea, yo llego a esta vida, pero llego de vidas pasadas, con karma y con situaciones que comienzo a agradecer todo lo que fue también de otras vidas, todo lo que vine a vivir en esta vida, mi familia, mis hermanos, y esa gratitud se dice, ay, ahora ya entiendo por qué escogí mi familia, por qué escogí a mis papás. Y sientes una gratitud infinita porque has vuelto a conectar con la fuente, con la intención, con la semilla que llevas dentro de ti, esa semilla de la divinidad que está presente en todos. Y dejas entonces en ese camino de encontrar que tú eres el propósito, entonces también te das cuenta que no soy lo que hago, que esa identidad que yo creo ser, o sea, yo la perdí cuando me moví de Estados Unidos, perdón, de Colombia a Estados Unidos y no tenía el idioma, ya no trabajaba, ya no era la ejecutiva, la emprendedora, sino era mamá y era otra cosa, entonces se desborona el ego, caes Claro. en la depresión Claro. y hoy en día puedo agradecer porque en ese momento se desprende la identidad de lo que tenía. Luego Sí. cuando se van mis hijos se desprende la identidad de mamá y ahora que tengo la identidad espiritual también se tiene que desbaratar También se tiene porque que no ir. soy nada. Nada de eso, claro. Mira, respecto a esto que estás hablando, que para que a lo mejor a algunas personas de las que nos escuchan le puede colaborar, porque estás hablando de todo eso que fuiste soltando, todos esos pasos, ¿sí? Que fuiste soltando, pero que, claro, pues hay cierta tendencia a agarrarse a esos momentos, a esas situaciones o a esas emociones. Eh, ¿Cómo dirías tú que podemos sostener la intención clara sin la necesidad de que el control nos bloquee, ¿sí? Para sostener la gratitud? Marina, eso es de las grandes experiencias que estoy teniendo en este Ya, por eso momento. te hago esa pregunta, porque No sé sé. que tienes algo que contar, porque sé que Claro, tienes algo que aportar. mira que
creemos que controlamos la vida, pero la vida no se controla, se vive. Mis hijos tuvieron enfermedades muy graves, graves en el sentido que podían ser de vida a muerte. Y en eso yo encontré, yendo por los registros akáshicos, conectando con mi intuición, conectando con lo invisible, con todo, que había otra forma que no eran los pronósticos y diagnósticos de la medicina lo que les iba a ayudar. Y entonces me dejé guiar por eso y hoy en día viven una vida perfecta. Entonces yo dije, yo tengo el poder de controlar eso, yo puedo cambiar eso. Pero llega otra situación en mi vida donde es una condición que la persona es así por lo que es, o lo mío yo soy así, o sea, tengo mis sombras que no las puedo, que las puedo transformar y transmutar, más no controlar. Entonces, ¿cómo las transformo y cómo los transmuto? Y quiere decir, o cómo las vivo de otra manera, es la actitud que yo llevo. Y entonces ahí, para mí han sido muy importantes las terapias que aprendí de Theta Healing. La terapia de entrar a un estado del cerebro que tú conoces, donde podemos transformar creencias, porque todos son creencias. Creemos que controlamos, creemos que nosotros hacemos la vida, pero realmente la vida en ese potencial nos regresa a nuestra expresión más elevada de nuestra conciencia, de nuestra materia, desde lo que ella ya es. Yo creo ser, yo creo controlar, pero si yo sencillamente suelto, la vida se va mostrando. La vida me va llevando la mejor alternativa para las soluciones, la mejor opción. Y lo he vivido también en experiencias, podríamos decir, místicas, donde en una situación donde no había tiempo para presentar, porque ya todo había llegado a su momento, cuando se había dañado el computador, cuando se había dañado todo el material, y era el momento de presentar una tesis, y decir, yo ya no puedo, o sea, voy a rajarme en estas cosas, y decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Ir con la verdad. Claro. Y al decir la verdad, a pesar de que hay tiempos estrictos en la vida, con profesores, con materias, al entrar con la verdad, el profesor te dice, ok, te doy hasta mañana para que lo puedas solucionar o cuánto necesita. Y es eso, entrar desde la humildad, desde la rendición, desde aceptar que la vida nos está mostrando que ese es el camino, rendirse, soltar y confiar. Esas son las 3 Y palabras que te fíjate quiero que decir. en ese punto es donde aparece, yo me imagino todo esto que vivimos y de lo que hablamos, la gratitud, la paciencia, todas estas cosas, ¿sí? Pero especialmente la gratitud. Yo me la imagino como una gran señora, sí, como una gran mamá, una gran abuela, de estas que son firmes pero acogen, sí. Ujú, Yo me la ujú, imagino así. Y en esos momentos, por ejemplo, que tú expresas ahí, que tú tomaste la responsabilidad de decir tu verdad, es ujú, ahí donde esta gracia, esta ujú, gratitud, ¿sí? Donde está, para mí es una ley del universo, ¿sí? Esta ley de la gracia se despliega ante uno y te llena. Porque ujú. claro, cuando en ese momento que a lo mejor tú le dijiste al profesor la situación que estabas viviendo, claro, ahí no sentiste probablemente, aparte de mucho alivio, sí, mucha gratitud. O sea, gracias por darme esa oportunidad. Pero es ahí donde ella se manifiesta y dice, esta es la recompensa. Y es que te lo Sí. decía en eso y también en la de la salud de mis hijos, de definir si darles, o sea, en que entraran a un año entero de 4 cirugías, donde cuál podía ser peor que la otra, y de decir, ¿dónde me conecto? Aquí, aquí. ¿Cómo escojo al doctor? ¿Cómo hago mi decisión? Mm, mm, Y es que agradeces lo que estás viviendo mm. porque por alguna razón lo estás viviendo, porque nunca sabemos realmente por qué lo vives, pero regresas nuevamente a algo
que está dentro de ti, que siempre nos guía, esa intención, esa Mira, semilla, me esa... encanta que traigas esto porque es un tema que a mí en las sesiones también me lo han preguntado algunas veces. Pero Marina, ¿cómo puedo agradecer esto que me está sucediendo? ¿O cómo se puede agradecer Ujú, la enfermedad de un hijo? imagínate, sí, ¿Sí? que duele. Pero duele, que te duele hasta la entraña, o sea, ya te duele cualquier cosa mínima que le pase. Ujú. Imagínate, pues, podemos imaginarnos, ¿no? Todo esto. Entonces, ¿qué podrías decir o compartir desde esa experiencia tuya a esas personas que a lo mejor han perdido a un ser querido o tienen un asunto de salud con personas cercanas o en ellas mismas, ¿no? ¿Cómo se puede agradecer una enfermedad? ¿Cómo se puede agradecer una pérdida? Que yo ayer hablaba de esto también. Yo creo que eso lo va a entender, uno no empuja, uno no fuerza el cambio se da cuando tú transformas y has comprendido en conciencia por qué vives eso, pero lo tienes que vivir, o sea, que me digan a mí que se murió mi mamá y que no me duele, claro que me duele, Que claro que duele. voy a llorar, claro que voy a sentir toda la emoción de eso, de esa persona que me dio la vida y que se fue. Claro que lo voy a sentir. Con el tiempo hago el proceso. O sea, en ese momento tal vez no lo puedo ver, tal vez no lo puedo agradecer. Y es que pretendemos forzar las situaciones, pero la fuerza solo da violencia, Así es, así es. solamente nos hace daño. Lo que espero yo, porque cuando te pasan esas situaciones, te rindes a algo más grande. Le pides a Dios que te acompañe, le pides a la vida que te enseñe, que te muestre para qué o por qué pasó eso. Preguntamos, empezamos por qué. Sí. Está bien todo. Yo no entro en conflicto que no hay que decir por qué. No, está bien, porque vas llegando a donde tienes que llegar en el momento exacto y perfecto. Será un año, serán 2 años, serán 3 años. Tengo una compañera de estudio de nuestras prácticas de terapias que perdió a su hijo. Fueron 16 años para poder entender todo eso. ¿Qué pudo hacer antes? Pues no, era en el momento que ella podía ya soltar ese dolor. Entonces, es también la compasión por nosotros mismos cuando estamos atravesando esos momentos tan difíciles. Los vivimos, aunque queramos o no, vivimos cada experiencia que tenemos en la vida. Juana, son las 7:30. Sí. Como siempre, yo como ya he platicado contigo muchas veces, como dicen por México, pues yo sé lo profundo y lo maravilloso que es hablar contigo y yo me tiraría horas enteras, sobre todo con este tema. Pero te voy a lanzar una última pregunta. Por si alguien tiene alguna pregunta, voy a mirar por aquí también, ¿vale? Entre tanto. Pero me gustaría, si nos compartes. Es que yo estoy asimilando todo lo que has dicho, ¿eh? No te creas que esto es pan comido para mí, que yo también estoy aprendiendo y desarrollando toda mi integración de todo esto. Que como decías al principio, voy a llevarlo a esto, como decías al principio, como es una fuerza que simplemente te hace así nada más, te lleva Sí. como así solamente, ni siquiera te empuja, o sea, es que ni siquiera te empuja, simplemente te lleva así, como un transatlántico, simplemente va, ¿no? Simplemente va y la sientes cerca, ¿no? Y Es antes que cuando lo estabas diciendo yo me emocioné, porque yo es lo que estoy experimentando en todo esto, desde que me rendí ujú, a la gratitud y amén. desde que esto de gratitud empezó a formarse, ¿no? Y sobre todo cuando empezasteis a decir sí, sí, sí. Sí a la Yo, vida. o sea, yo no sé cuántas veces digo gracias ahora al día, no tengo ni idea, ya perdí la cuenta, pero no Ujú. me importa, ¿no? No me No, importa. no. Entonces,
de cómo compartir también contigo, más que preguntarte, porque has dicho muchas perlas, muchas perlas, de que nos rindamos a dejarnos llevar por la gratitud. Y la gratitud está siempre aquí pegada, solo que no la miramos. Vamos siempre así, ta. Que, No nos ponemos así y no la llamamos. ¿Sí? Entonces, claro, tú puedes estar cerca de una persona, pero si no te llama, pues te mantienes un poco al margen, ¿no? Pues con la gratitud es igual. Y compartir contigo eso que decías al principio, que nos transforma. ujú. Es que cuando decías eso de la gratitud, dejarnos llevar, es como en el agua te dejas hundir, o sea, te hundes, o te levantas y te dejas llevar y flotas. Eso es la gratitud, dejarte Esa es la llevar. gratitud. La gratitud es la vida, porque está en un nivel muy elevado de nosotros y nos permite, o sea, nos ayuda a flotar en la vida, nos ayuda a flotar en el agua en vez de hundirnos cuando no estamos agradeciendo, sino en crítica, en todas las otras cosas. Y es que em, yo diría que uniendo la intención, eso que ya existe, esa fuerza que existe en todo, y con la intención y el poder de la gratitud que está en todos nosotros, porque la divinidad no está afuera, sino adentro. La gratitud no está afuera, sino adentro. El poder no está afuera, sino adentro. Cuando nos permitimos soltarnos, rendirnos y confiar, vamos flotando por la vida en vez de estar haciendo con fuerza, nadando porque nos cansamos o hundiéndonos, tratándonos de coger aire. Esa es la diferencia, tal vez aceptando el sí a la vida, el confiar y el agradecer también. Creo que acabas de responder a Patricia Gajardo. Creo que ella es de Chile, creo. Porque ella dice aquí, ¿cómo lograr el agradecimiento cuando sufres y vives con dolores físicos? Pues creo que has respondido con claridad. Pero yo ahora sí me gustaría, y aquí te paso el guante, aquí te voy a pasar un guante que tú conoces. Ujú, Me gustaría que, si quieres, si lo sientes, porque yo siempre digo que estas entrevistas son de media hora, pero bueno, es media hora estipulada. ujú, Después la energía manda, ¿sí? ujú. Si, si quieres guiarnos un minuto, no hace falta mucho más, en una conexión con esa intención eh, que tú has traído hoy aquí para sostener la gratitud, para seguir activando esta red de gratitud. ¿Sí? Comienza cuando despiertas, porque cuando estás en el sueño profundo estás en otro lado, sino cuando comienzas a ser consciente que estás despertando. Y cuando dices, cuando agradeces el verte que te levantaste, cuando agradeces el sentir que estás en tu cuerpo, si estás con dolores, agradecer esos dolores porque te están enseñando a mirar algo dentro de ti que quedó estancado. Si estás de afán, agradecer porque tienes el trabajo donde vas a recoger tu sustento. Si tienes que llevar a los hijos al colegio, porque tienen los hijos, agradecer todo lo que tienes y en ese espacio de agradecimiento te levantas ya agradecido por la vida contigo mismo que te ha sostenido, que te da la respiración, que te da tu cuerpo, que te permite vivir. Y en ese agradecimiento te levantas y con la intención dices, hoy voy a dar lo mejor de mí. Y con ese voy a dar lo mejor de mí, entras a tu vida como un héroe, porque entras desde el sí, desde las posibilidades, desde la alegría, desde la conexión, desde la intención y de la fuerza que llevas dentro de ti. Y diciendo estas palabras agradeces
te agradeces a ti primero por ser consciente, por estar presente y por querer dar lo mejor de ti a la vida y que la vida te dé también lo mejor. Al vivir tú con esa conexión permanente de la intención y de la gratitud, la vida fluye por ti y tú fluyes en la vida. Wow. Pues Gracias, Marina. gracias, gracias, A- gracias. Gracias de verdad, Juana, como siempre. Gracias por estar, por elegir vivir en esta época, por elegir reencontrarnos, por elegir este momento, por decir sí a esta red. Y bueno, pues no sé si hay mucho más por aquí que decir. Aquí hay un comentario de Códigos de Paz. La gratitud es un sentir indescriptible que llega cuando hemos soltado el drama, la histeria y solo en estado de absoluta presencia somos conscientes de esa bendición. Ujú. Así es, Así es. así es. Bueno, pues sí, aquí nos piden tu información. Gracias. A ella la podéis encontrar en Instagram y en YouTube como Y Tertulias con Juana en Spotify. y en Spotify, ¿vale? Tertulias con Juana, anotadlo. De todas formas, si estáis en el grupo de WhatsApp, ahí tenéis los datos de las personas que van participando, ¿sí? Ujú. Alguna otra cosa que quieras comentarnos, decirnos. Sí, que aquello a lo que más le tienes miedo, pereza, incomodidad, si te permites y le dices sí y lo quieres atravesar, te conectas con ese campo más grande que tú, que es el de la intención, y ahí comprendes que la gratitud te da cuando tú le dices también sí a la vida, que la gratitud también es darte permiso a vivir la vida tal como es en un espacio más grande de lo que tú desde tu ego puedas limitarte. Así es. No más. Y nada menos. Ya, ya. Muchísimas gracias, Juana. Bueno, por aquí creo que tenéis los datos de Juana, sí. Repito de nuevo que en el grupo de la red de gratitud de WhatsApp vamos haciendo pues reflexiones, voy colocando algunas preguntas para acompañaros. Tenéis todos los días, al día siguiente tenéis, a veces en la misma hora, pero casi siempre tenéis al día siguiente el enlace de la entrevista que se ha hecho y toda la información de la siguiente en estos 10 días. Así que os veo por allí. Nos seguimos Marina, viendo, seguimos en esta red porque esta red está activada, es imparable y hasta donde nos quiera llegar. Marina, darte las gracias por este espacio, darte las gracias desde el momento que nos conocimos, porque ha sido hermoso compartir contigo todo este camino de expansión, de conocernos, de acompañarnos en las risas y en los llantos. Un abrazo. Un abrazo siempre, gracias. Gracias a todos. Gracias.